Siglo I después de Cristo. La centuria de los Augustos, la centuria de los emperadores, de los primeros emperadores de Roma, de la ciudad eterna, de aquella república primigenia y posterior imperio que prevalecería más de 1000 años, constituyéndose como la potencia más luminosa del mundo antiguo, la clara referencia para todos, la que inspiró. Y en ese siglo I después de Cristo se sucedieron una suerte de emperadores difíciles de clasificar, difíciles de perfilar. Uno de ellos, Claudio, un ser supuestamente imperfecto, maltratado por todos, incluida su familia. Todos pensaban que Claudio era tonto, que Claudio no razonaba, que los tic físicos que tenía le impedían ser alguien más, subir algo más, que su misión estaba junto al suelo, casi hundido en el suelo. Su propia abuela hablaba de él como un burro, como una acémila. Pero ese Claudio se rebeló y ese Claudio avanzó, llegando a ser emperador de la mayor potencia del mundo. El mismísimo, el terrible, el trágico Calígula se apiadó de él en algún momento, incluso concertó un matrimonio supuestamente divertido entre aquel pariente lejano y una jovencita esplendorosa, guapísima. Su nombre era Mesalina. Nos encontramos en el año 41 después de Cristo. El infame Calígula concierta ese enlace, esas nupcias entre los dos. Había una pequeña diferencia de edad, dado que Claudio tenía 50 años y Mesalina tan solo 16. Pero bueno, esto era razón de Estado, eran prácticas muy habituales en aquella época, y que hubiese una diferencia de edad entre ambos cónyuges, pues no suponía el más mínimo problema. Claudio 50 años, Mesalina 16. Claudio presentaba un aspecto casi patético. Mesalina, en cambio, era frívola, lozana, bellísima, inquieta, muy inquieta en la cama, conocedora ya a sus 16 años de cualquier lid amatoria. Y bueno, ya tenía una larga lista de amantes, cosa que Claudio no sabemos muy bien si conocía o no. Pero lo cierto es que accedió a ese matrimonio muy gustoso. Fueron 7 años de contienda. Fue una guerra total entre Claudio y Mesalina. Una historia abrupta, una historia llena de inconvenientes, principalmente generados por la actitud, por la personalidad de la díscola Mesalina. Como sabemos, Claudio llegó a ser emperador. Todos nos acordamos de aquel episodio tragicómico en el que la guardia pretoriana acababa de asesinar a Calígula y buscando algún pretendiente, buscando a alguien cercano a los intereses de la guardia, que pudiera ser manipulado, que pudiera ser un títere de esta guardia pretoriana. Pues esta guardia, buscando en el palacio, buscando en las estancias palaciegas, descubre a un atemorizado Claudio detrás de unos cortinajes, temblando, lleno de miedos, lleno de temores. Él pensaba que también, como familiar de Calígula, iba a ser masacrado. Pero la guardia pretoriana sonríe y descubre en Claudio al futuro, al inminente emperador. Le rinden honores, casi mofándose de él, y le proclaman Augusto de Roma, gran emperador de Roma. Y Claudio, para sorpresa de todos, se consagra como un inmenso mandatario. Una de las primeras medidas que adopta es la de gratificar a algunos guardias pretorianos y mandar a justiciar a los asesinos de Calígula. Con eso empieza a demostrar que tiene muy buena mano derecha y excelente mano izquierda. Tan solo 2 años más tarde de su matrimonio con Mesalina, inicia la conquista de Britania.
Necesitaba un éxito militar y lo obtiene en Britania. Ordena la persecución de los druidas, de los sumos sacerdotes de la antigua religión. Todo el mundo empieza a sospechar que se habían equivocado con Claudio, que aquel supuesto deficiente mental no era tal, y sí, en cambio, un consumado literato, un aficionado a la cultura, un gran erudito en determinadas cuestiones y un magnífico gobernante para el pueblo de Roma. La opinión generalizada sobre la actitud de Claudio, sobre la personalidad de Claudio, empieza a cambiar, da un giro de 180 grados. Y la plebe comienza a elogiar las victorias de su emperador, la gran resonancia que tiene su emperador, el magnetismo incluso, porque si hay mofa, es cierto que hay mofa, pero también empieza a haber mucho respeto, muchísimo respeto hacia Claudio. Así que tenemos a un Claudio que se destapa como excelente gobernante, y a una Mesalina que también se destapa, pero en este caso en los lupanares de Roma. Los dos se destaparon sin duda alguna. Mesalina, como os digo, era bellísima, tenía un cuerpo perfectamente moldeado y gustaba del amor. Los legionarios de Roma hacían correr determinadas historias sobre Mesalina. No había legionario que se preciara de no haberse acostado con Mesalina. Todos habían pasado por aquella cama. Mesalina incluso llevaba su osadía a esos lupanares, a esos prostíbulos romanos, y competía con las mejores prostitutas, con las mejores meretrices, a ver quién era capaz de amar más en menos tiempo. Y en ese sentido hay que admitir que Mesalina siempre salía campeona de todos los torneos. Dicen que en una ocasión consiguió acostarse con 25 personajes, con 25 individuos, en el plazo discreto de una hora. ¿Os podéis figurar cómo estaba aquella cola? Hombre, en lo de aquella a lo mejor había que poner una S, finalizando la palabra, pero la larga hilera de pretendientes daba mucho que hablar en aquella Roma soterrada, oscura, en el lado oscuro de la ciudad más eterna del mundo. Mesalina hacía de las suyas y, claro, tanta hazaña llegó a oídos del emperador. Claudio estaba muy preocupado con la actitud frívola de su mujer. Y claro, había que poner freno a tanta lujuria, a tanta lascivia. Mesalina estaba desatada. Supongo que era una provocación constante hacia su longevo marido. Porque claro, cuando fue proclamado emperador, todos pensaban que no le quedaba mucho de vida. Supongo que los primeros que pensaron eso fueron los guardias pretorianos. Pero claro, Claudio era amante de la buena mesa, disfrutaba enormemente con los platos vegetarianos. Claro, sí, lleno de imperfecciones físicas, cojeaba un poquito, el tic de la cara, pero luego su estómago estaba bien alimentado. Su plato favorito eran las setas. Se regocijaba comiendo setas, hongos. Y un buen día, del año 48 después de Cristo, llegaron unos mensajeros a palacio. Claudio se encontraba degustando un magnífico plato de setas. Esos mensajeros advirtieron al Augusto que su mujer Mesalina se acababa de casar, pero además públicamente, con un cónsul pretendiente al trono de Roma. Ese cónsul, de nombre Silio, pues era un osado, desde luego, porque casarse con la mujer del César era más que una provocación. Pero accedió divertido, pensando que Claudio no era nada más o poco más que un personajillo muy fácil de manipular y que pronto lo destronaría con el apoyo de la plebe y con el apoyo de Mesalina, que parecía la mujer fuerte del imperio, que parecía asumir determinados designios, que parecía mandar desde los palacios reales, desde los palacios imperiales de Roma. Pero nada más lejos de la realidad. Los mensajeros contaron con todo detalle cómo había sido aquella boda prohibida.
Y Claudio, sin apenas inmutarse, sin apenas desviar su mirada del plato exquisito de setas, ordenó la muerte de su mujer, la muerte de Mesalina. Ordenó que la guardia pretoriana ejecutara a Mesalina de forma y manera inmediata. Claudio siguió comiendo sus setas, y dos fornidos pretorianos se acercaron al lugar donde se encontraba Mesalina. Cuando la localizaron, le transmitieron las órdenes del Augusto, las órdenes de su marido. Mesalina en ese momento casi se desvanece. Recordemos que tenía tan solo 23 años. En ese momento la madre de Mesalina fue a abrazarla. Ella, temblando, se refugió en el regazo de su madre. Pero eso no impidió que uno de los pretorianos desenvainara su espada y con ella hiriera de muerte a la pobre Mesalina. De esa manera falleció una de las mujeres más divertidas de la historia, una de las mujeres más casquivanas de la historia. Y bueno, a lo mejor fruto de la juventud, pero es triste morir con 23 años en los brazos de tu madre por haber cometido algún desmán que otro. Los pretorianos regresaron y comentaron a Claudio que su orden se había ejecutado con toda limpieza. Claudio mostró un gesto triste, pero según él mismo comentó, necesario para el buen discurrir de la vida romana. Así acabó la vida de Mesalina, así acabó este enfrentamiento, 7 años de imposible matrimonio. Y lo que es peor, nunca se llegó a saber si realmente en algún momento se gustaron, se quisieron o consumaron ese matrimonio. Nunca se llegó a saber. Lo que sí sabemos es que un tiempo más tarde el propio Claudio murió víctima de un envenenamiento. Y aquí no sabéis dónde estaba ese veneno. Por supuesto, en un plato de magníficas setas. Así acabó uno de los mejores emperadores de la historia romana. Aquel que tuvo que ordenar la ejecución de su mujer por diferentes osadías. Hoy, Claudio versus Mesalina.